Muy buenas a todos, fricuarentones y soñadores de todas las edades. Bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal. Hoy nos dedicaremos a hacer un repaso por un universo cinematográfico, digamos, distinto. Vamos a hablar, debido a que últimamente he visto la película X-Men Dark Phoenix, vamos a hacer un repaso sobre la cronología del universo cinematográfico de Fox, ese universo mutante, ¿no? Esas películas de mutantes. Antes de nada aclarar una cosa, yo no soy un crítico de cine, soy un fan que ha leído muchos cómics de mutantes, tanto de los X-Men como Deadpool, como Lobezno, etc. Y voy a dar mi opinión de fan, esto no supone una crítica cinematográfica para nada. En fin, tendríamos que empezar desde el principio, ¿no? Desde el año 2000, en el que Bryan Singer nos trae X-Men, la primera película de este universo. Aquí, con un presupuesto, digamos, reducido, bueno, para la época, 75 millones de presupuesto, resulta que encontraron un éxito bastante importante, llegando a recaudar incluso 290 millones en todo el mundo. Aquí empezamos a conocer a esta nueva, a estos nuevos X-Men, ¿no? Vemos al profesor Xavier, interpretado por Patrick Stewart, Ian McKellen, interpretando a ese Magneto, y sobre todo la sorpresa que tuvimos con Hugh Jackman interpretando a Lobezno, prácticamente el protagonista de la función y uno de los principales protagonistas de este universo. Recuerdo cuando en aquella época se iba a estrenar la película, revistas como Fotogramas e Imágenes de Actualidad que llamaban a Jackman el nuevo Clint Eastwood. O sea, es gracioso teniendo en cuenta que a día de hoy uno de los actores que suenan entre los castings para interpretar al nuevo Lobezno del UCM sea precisamente el hijo de Clint Eastwood, Scott. Pero bueno, como iba diciendo, aquí nos encontramos con una película que nos introducía dentro de este universo mutante. Conocíamos a Lobezno, a Profesor Xavier, Magneto, Pícara, Cíclope interpretado por James Marsden, esa Tormenta interpretada por Halle Berry. Y teníamos una película, digamos que bastante correcta. Sí es cierto que en mi opinión esperaba un poco más de épica de esta primera entrega del universo de los X-Men. Ahí Bryan Singer pues parecía como que se quedaba, que sí que enseñaba cosas buenas, pero se quedaba medio más. 3 años después nos llega X2, como se llamó normalmente, la segunda parte de X-Men. Y aquí ya Bryan Singer vuelve otra vez con un poco más de presupuesto, con 110 millones. La película vuelve a situarse en una recaudación bastante importante de 407 millones. Y aquí nos encontramos pues con un Lobezno más desatado, con una historia con más fuerza, más potencia, en la que posiblemente sea para muchos la mejor película de los X-Men, ¿no? Ambientada o digamos basada en un gran cómic, en la novela gráfica Dios ama, el hombre mata de Chris Claremont, nos trae una historia en la que los X-Men deberán unirse bajo circunstancias a personajes como Magneto y su hermandad de mutantes para salir adelante ante una amenaza, digamos, muy cargada de odio, ¿no? Como es la del personaje de Stryker, que en los cómics era un reverendo, y aquí luego se ha ido expandiendo por todo este universo de Fox como un militar con una inquina especial hacia los mutantes, especialmente hacia uno de ellos, a Logan. Después de esta película, de este gran éxito tanto a nivel de calidad como a nivel de taquilla, vendría un bajón importante. O sea, Bryan Singer deja la franquicia mutante para irse a dirigir Superman Returns. No quisiera tampoco deciros el éxito que tuvo, porque es una película que, vamos a ver, siendo Superman y yo siendo muy supermaníaco, no le tengo un recuerdo muy especial. En fin, pero bueno, dejó la franquicia mutante y su lugar lo ocupó Brett Ratner. ¿Qué hay que decir? Pues bueno, que Brett Ratner, independientemente de los valores o del talento que tenga como director, digamos que es más bien un director a sueldo de los estudios, ¿no? Una especie de mercenario, ¿no? Véase en el buen sentido de la palabra, claro. Pero digamos que nos entregó X-Men The Last Stand, o sea, la decisión final, como se llamó aquí en España. Sí que lo digo, posiblemente de las peores películas del universo mutante. O sea, aquí intentaron adaptar la saga de Dark Phoenix, juntándola con otras tramas, como lo de la cura mutante, etc. No había muchos añadidos muy importantes en lo que era el casting de la película. Sí hay que decir que fue la que más presupuesto había tenido hasta ese momento, con 210 millones, y acabó con una recaudación de 459 millones. También bastante éxito para lo que la película merecía, desde luego, porque lo que es en calidad, en guión, etcétera,
deja bastante que desear. O sea, hay momentos en los que nos llegamos a echar las manos a la cabeza como diciendo, Dios mío, pero ¿cómo ha podido pasar esto y cómo he podido ver esto dentro de esta película? Y por si no teníamos bastante, pues bueno, parece que las películas grupales de los mutantes se detuvieron ahí y empezaron a pensar en películas, digamos, ya con protagonista individual. Y en este caso, pues claro, le tocaba a posiblemente el mayor protagonista dentro de esta saga, que era Logan, Lobezno. Y llegó X-Men Orígenes Lobezno. Vamos a ver. Dirigida por Gaming Hood, con un presupuesto ya también importante, 150 millones. Y aún así, bueno, sacó una recaudación, 373 millones, no estuvo nada mal para ser un personaje individual dentro de la franquicia. Pero nos encontramos con una película muy irregular. O sea, ¿cómo explicároslo? Con un guión de David Benioff, al que conoceréis seguramente por ser uno de los showrunners de la saga de Juego de Tronos. Estamos en una película que si tú la ves hasta la mitad de la película te parece que vas a ver un auténtico peliculón. Tiene épica, tiene de todo. Pero claro, cuando llega esa última hora, la película es muy mala. La película tiene decisiones que se ven tomadas además sobre la marcha y decisiones que desde luego son bastante extrañas. O sea, os podría hablar de personajes como ese Gambito interpretado por Taylor Kitsch, os podría hablar de ese Deadpool del que mejor casi intento olvidar cada vez que pienso en esta película, y muchas otras cosas. La verdad que al final se reduce todo a una película, digamos, con un resultado final desastroso que incluso empezó ya a tener un fallo habitual dentro de esta saga, dentro de este universo mutante, ¿no? Que era el hecho de meter discordancias en la cronología junto a otras películas. O sea, aquí nos aparece un Dientes de Sable completamente distinto al que habíamos visto, por ejemplo, en la primera entrega de X-Men. Pues después del fracaso de crítica que tuvo la película en solitario del Mutante de las Garras, la franquicia necesitaba una revolución. Entonces se trajeron a Matthew Vaughn para que dirigiera X-Men First Class, lo que aquí se llamó X-Men Primera Generación. Un reboot de la saga de X-Men, poniendo su origen en los años 60, al igual que el cómic. Aquí ya vemos otros actores distintos en la franquicia, ¿no? Nos encontramos con James McAvoy en el papel del profesor Xavier, con Michael Fassbender como Magneto, con Jennifer Lawrence como Mística, y aquí cambia, pues digamos, todo el entorno de los X-Men, ¿no? Aparte de su origen, también vemos cómo las relaciones cambian. Mística pasa de ser una enemiga del equipo a ser una de las aliadas, ¿no? Y vemos cómo se va desarrollando este origen de la Patrulla X en su inicio. La película fue un éxito notable, o sea, volvemos a tener un presupuesto entre 150 a 160 millones y la recaudación se fue a 353. Más o menos aquí lo que ayudó a que continuara toda esta saga fue el hecho de que fue una película con unas críticas muy positivas. Después vendría Lobezno Inmortal, segunda incursión de Logan en solitario, ¿no? Con una película que se basaba en la novela gráfica de Frank Miller, Honor. Aquí yo lo considero una oportunidad perdida. O sea, dirigida por James Mangold, al que se le veían ciertos detalles, pero que en conjunto nos entrega una película también muy irregular. ¿Y por qué le llamo oportunidad perdida? Porque partía de un cómic que no necesitaba un gran despliegue de efectos visuales ni de mucha fanfarria para crear una gran historia. Era una historia de acción de Lobezno, de Logan, en el Japón, con la Yakuza por medio, con ninjas, etc. O sea, sería una grandísima película de acción, pero que desaprovecharon metiendo elementos muy tecnificados o metiendo otros mutantes en la película, como el caso de esa víbora que aparece, que no tiene sentido ninguno. Bueno, la película partía de un presupuesto de 120 millones y tuvo una recaudación de 414, lo que también se traduce en un éxito bastante aceptable. Pero bueno, después vendría, digamos, el gran éxito en cuanto a recaudación se refiere de la franquicia de los X-Men. ¿Y qué hicieron? Pues con el retorno de Bryan Singer, otra vez a la dirección, nos entregaron una película que unía esos dos equipos, el que habían reboteado y el original. Entonces llegamos a X-Men Días del Futuro Pasado. Aquí digamos que intentaban hacer un arreglo de esa cronología tan dispersa que tenía la saga. Y nos encontrábamos con el equipo que habíamos visto en X-Men First Class y en el equipo de las 3 películas anteriores, o sea, de la trilogía original. O sea, que teníamos a Hugh Jackman,
teníamos a, bueno, Hugh Jackman realmente no había desaparecido, en First Class aparecía en forma de cameo, pero aquí, bueno, aquí ya tenía un papel protagonista de nuevo, ¿no? Y nos encontrábamos también a los dos profesor Xavier, o sea, James McAvoy y Patrick Stewart, a los dos Magneto, Fassbender y McKellen. Teníamos otra vez de nuevo a Halle Berry, teníamos por otro lado a Jennifer Lawrence otra vez en el papel de Mística, y nos encontramos con una película basada en la saga también de Chris Claremont, Días del Futuro Pasado. Lo que ocurre es que aquí introducen una serie de variaciones para ayudar a comunicar ese viaje en el tiempo entre ese futuro devastado en el que se encuentra la patrulla que habíamos visto en la trilogía original y cómo intenta resolverlo Lovett, ¿no?, con la ayuda del equipo que habíamos visto en First Class, ¿no? Para mí es una de mis películas favoritas, digamos, si no la que más, vamos, desde luego está en el top de esta saga de Fox. Después de este gran éxito, porque fue un exitazo, o sea, con un presupuesto un poco más elevado de 200 millones, pero la recaudación se fue a 747 millones. Y hablando de éxitos, después vino pues La Revolución. Vino una película que con menos presupuesto, la que menos presupuesto tenía hasta el momento de toda la franquicia, pero la que más recaudó. Y aquí hablamos de un personaje que había sido masacrado en una película anterior. Lo de masacrado va con doble sentido. Nos referimos a Deadpool. Deadpool había tenido una intervención en Origen Esloveno que era poco menos que desastrosa, y el propio actor Ryan Reynolds, el que lo encarnaba, no quedó conforme. Removió cielo y tierra para volver a activar este personaje en el cine. Incluso, pues nada, produjo, escribió y preparó todo para realizar Deadpool, la película. Y nos encontramos con una gamberrada, con una adaptación casi perfecta del personaje del cómic. Esa forma de reírse de todo, de trolear absolutamente con todo. O sea, cómo llega incluso a reírse de los propios X-Men del cine, de Hugh Jackman, al que lo trolea toda la película. Y nos entrega, vamos, lo que es la caricatura absoluta del antihéroe y del superhéroe, que es lo que vemos en el cómic de Deadpool. Y Ryan Reynolds y el director Tim Miller lo consiguen absolutamente. Como estábamos diciendo, es una película que tenía 58 millones de presupuesto y la recaudación se elevó hasta 782 millones. Después, al año siguiente, en el 2016, Bryan Singer retomaría de nuevo las películas de los X-Men con X-Men Apocalipsis, otra vez con el equipo de McAvoy y Fassbender. Retornaría a esta historia en la que nos contaba esa lucha de los X-Men contra ese gran mutante que es Ensabanur, más conocido como Apocalipsis. Una película en la que el protagonismo se lo llevan prácticamente entre Xavier, el villano, y Magneto, ¿no? Son digamos, las tres puntas principales, con una intervención muy destacada también del personaje de Mística. La película es bastante notable. A mí, de hecho, es una película que me gustó mucho en su momento, aunque tuvo críticas muy dispares. O sea, la gente o la odiaba o la amaba directamente. En taquilla se tradujo en un presupuesto de 178 millones y una recaudación de 543, lo cual seguía estando dentro de lo que es el éxito de la franquicia, más o menos moviéndose en esos baremos, sin llegar al exitazo que fue Días del Futuro Pasado, pero manteniendo una recaudación muy digna. Y después vendría otro gran éxito de Fox. Y hablamos de que James Mangold quiso, junto con Hugh Jackman, hicieron la película que realmente querían hacer del mutante de las garras. Y hablamos de Logan. Ese gran peliculón, porque no tiene otro nombre, ese western crepuscular, basado en ciertos aspectos del cómic del viejo Logan que ya reseñamos en el canal, pero digamos que de otro modo distinto. Aquí el protagonismo lo llevan entre Hugh Jackman y Patrick Stewart, haciendo de ese profesor Xavier ya anciano, prácticamente con Alzheimer, en el cual esa enfermedad le llega a afectar seriamente a sus poderes mentales. Vemos una historia muy oscura, muy crepuscular y muy, digamos, esta historia de final, de redención, de todo, ¿no? Aquí están los dos inconmensurables, tanto Patrick como Hugh, pero realmente hay otro personaje que también parece que les intenta robar la función, como es Daphne King en ese personaje de X-23. O sea, increíble, toda la película es descarnada, dura, de hecho es una película con clasificación R, ya no era es la misma clasificación que tenía Deadpool, no era una película, digamos, para todos los públicos. Tenía un presupuesto de 97 millones
y se fue a los 619 de recaudación, pero sobre todo tuvo prácticamente unanimidad de críticas favorables hacia ella, ¿no? Como digo, es una grandísima película, una gran interpretación tanto de Hugh como de Patrick y una gran dirección de James Mangold. Después, pues bueno, en vista del exitazo que había tenido el mercenario bocazas Deadpool en el cine, pues era evidente que había que tener una segunda parte que el propio Deadpool avisaba en la escena post créditos de la primera, ¿no? Y entonces nos vamos a esta vez dirigida por David Leitch. En 2018 llegó Deadpool 2. Una película que ya tenía más presupuesto también que la primera parte. Ya contábamos aquí con 110 millones y al final la recaudación se fue a 785. O sea, otro grandísimo exitazo de la franquicia, ¿no? Y aquí es Deadpool, más Deadpool que nunca. Aquí aparecen ya ese origen de ese grupo que es X-Force, claro, al estilo de las películas de Deadpool, no del cómic. Porque vamos, es risa durante todo el rato, parodia, gamberrismo, el personaje de Cable es un auténtico desmadre dentro de su seriedad, pero es el complemento perfecto para lo gamberro que es Deadpool. Dominó también es otro personajazo dentro de la película y nos regalan eso, una gamberrada de casi 2 horas que nos deja todo el rato riendo sin parar, ¿no? Y bueno, ya definitivamente digamos que este año nos ha llegado, después de ese baremo que ha habido entre que Disney compra, no compra, hace o deshace con Fox, teníamos ahí en reserva 2 películas y una de ellas se ha estrenado este año, ¿no? Que fue X-Men Dark Phoenix. Producida, dirigida y escrita por Simon Kinberg, quien había estado en la producción y en los guiones de vez en cuando desde First Class. Intenta adaptar de otra manera la saga de Dark Phoenix. Lo que ocurre es que, bueno, en mi opinión es un quiero y no puedo. O sea, es una película que puede dar mucho más, pero que al final se queda en una historia muy simple. O sea, la veo muy floja de guión. La veo bien de efectos especiales porque tiene algunos momentos, sobre todo en los efectos especiales del poder de Rondador Nocturno, que me encanta un par de escenas que tienen en el que se ve un poder bien aprovechado de este mutante que no se había visto salvo en X2 con su anterior encarnación. Tiene eso, técnicamente no está mal, pero de guión y de interpretación la veo muy baja. Incluso una actriz como Jessica Chastain la veo muy limitada, o sea, muy en piloto automático, ¿no? En una historia que nos quiere contar eso, la saga de Fénix Oscura, muy diferente, nos saca una especie de una raza alienígena que intentan ser los Skrulls sin serlo, que tiene algo que ver con lo que sale en el cómic, pero de una forma muy desviada, no sé. En general me ha parecido una película, digamos que en mi caso, bastante decepcionante. Esperaba mucho más de una adaptación de esa grandísima historia de los X-Men, ¿no? Y realmente estamos hablando de una película que ha sido un fracaso, entre comillas, dentro de la franquicia, ¿no? Como ha sido esta, que con un presupuesto que partía con 200 millones se ha quedado en 252, pero claro, también hay que contar los gastos de distribución, publicidad, etcétera, y ha hecho que no llegue a cubrir para nada lo que se había invertido en ella, ¿no? Entonces, sabemos que a partir de aquí Disney ya no va a seguir con esta franquicia, sí va a sacar esa otra película que quedaba ahí en reserva, que eran Los Nuevos Mutantes, pero creo que las últimas noticias es que la están retocando para que no haga ninguna referencia a los X-Men del universo Fox y pueda ser incluida dentro del UCM. Esperemos, vamos, que estos reshoot no alteren en nada, porque si bien es cierto que hace unos meses se proyectó un pase en el que decían que la película era un desastre, ahora se está proyectando otro en el que dicen que tiene bastante, o sea, positivismo en las críticas que está recibiendo de quien ha visto este pase, ¿no? Bueno, y llegando ya a este punto, hay que decir que hasta aquí ha sido todo dentro de este universo mutante de Fox. Ya sabéis cómo es esto, o sea, si os ha gustado, dadle al like, compartirlo en vuestras redes para ayudar a este canal y suscribíos para ver más vídeos. Ya sabéis que aquí tenemos una publicación más o menos regular en que cada semana 1 o 2 vídeos se añaden. Incluso algunas semanas subiremos alguno más, según las novedades y según lo que vaya viendo yo. Como estoy diciendo, seguidnos también en redes, en Instagram, en Facebook y en Twitter como Friki a los 40 y tantos. Esto ha sido todo, muchísimas gracias a todos. Soy Javi Campelle, esto es Friki a los 40 y tantos, un friki saludo para todos. ¡Chao!